devocionalismo interior, una moral. Esto desde el ámbito criollo, desde el ámbito burgués y desde sí cierto ámbito como de la clase dirigente indígena, pero digamos, desde los ámbitos populares, y es esta distinción que también él hace, sigue habiendo un tipo de devocionalismo externo más rural, perdón, devocionalismo externo más ritual, que si ustedes se dedican a cosas que tengan que ver con esto hoy en día lo pueden seguir observando. Si ustedes hacen en términos muy generales, o sea, una observación de los modos de apropiación de la religión en, en comunidades indígenas, en la que sea la que vayan, van a ver que siguen siendo muy rituales, ¿sí? Los modos de relacionarse con lo divino. Sigue siendo un tipo de religiosidad muy ritual, muy exterior, muy teatral. O sea, eso no se le llama laico entonces, No, porque es más comunitario, o sea, que todo el mundo lo está pensando desde ahí, ¿no? ¿O sí? Lo que estoy entendiendo entonces por laico es como este pensamiento creyente individual de cada ser, ¿no? por laico, ¿O por no? laico en general es lo que no es 100% religioso. Ahora vamos a buscar, te voy a decir la definición del diccionario. A partir de ahí, porque es que laico se puede utilizar en muchos contextos. Laico, adjetivo, que es independiente de toda confesión religiosa. 2. Que no ha recibido ninguna de las órdenes religiosas que otorga la Iglesia y por consiguiente no pertenece al clero. Que es lo que te decía, o sea, el laico es un no religioso, nosotros somos laicos, pero también las comunidades rurales son laicas porque no son religiosas. Pero la idea central de la lectura, que es lo que decía Brenda, que es que que se empieza a generar esta interioridad religiosa. Esa interioridad religiosa efectivamente pertenece al estrato burgués, urbano, más que al estrato rural asociado al mundo indígena, ¿no? Aunque también sean laicos todos, ¿sí? Ok. Y, ajá, esto de que justo surge de lo religioso es por el hecho de que pues era la burguesía la que estaba metida en, pues justo en lo religioso, ¿no? O cómo es que sale de... Lo interesante de que surja de lo religioso en países católicos, y en este caso él está haciendo el estudio de la Nueva España, es porque el nacimiento del capitalismo, a ver, ustedes van a tener clases de marxismo y van a ver esto en otro sentido, ¿no? Pero en esta clase en particular, y sí es muy importante para entender la historia del mundo occidental, o sea, es fundamental, ¿no? Pero el nacimiento del capitalismo fue mano de la mano que algunas clases les comentaba sobre este texto de Max Weber, que de nuevo les quiero recomendar mucho, de veras, léanlo, es un gran texto, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Entonces, en los mundos de tradición protestante, pensemos particularmente en Estados Unidos porque lo tenemos aquí al lado. La religión nunca no tuvo una antítesis o no tuvo una pelea más bien, no una antítesis. La religión no tuvo una pelea con la producción económica, más bien iban de la mano. Entonces surge una ética en torno al dinero desde la propia religión, pero en el siglo XVI. Y el proceso, ahora sí, el proceso de laicización en el siglo XVIII se da en términos políticos e intelectuales, pero porque no había necesidad de que se diera en términos religiosos, porque no había una pelea entre la lógica capitalista y la lógica religiosa. Acuérdense que en este tipo de países, si tú tenías dinero, era una muestra de que Dios te había elegido para la salvación y tú tenías que trabajar en tu vida para que te fuera bien en la tierra, o sea, para que te fuera bien en la tierra y así te fuera bien en el cielo. Y de hecho, habla Rubial de eso en el texto. O sea, antes, en los países de tradición católica, el dinero estaba relacionado con el pecado de la avaricia, con la usura. Entonces sí hay una pelea entre religión
protocapitalismo, digamos, o entre religión e ideas sobre el capital. Ahora, en el siglo XVIII, se van mezclando, o sea, se van mezclando como ya esta burguesía que empieza a interiorizar la religión, que empieza a llevar a cabo este proceso íntimo en relación con la religión. Se me fue la idea, espérame. Perdón. En esa sociedad sumamente religiosa empieza a relacionar su proceso de laicización justamente con este proceso de hacerse cargo de su propia religión y de su propia espiritualidad, sin dejar de lado la parte sumamente religiosa y también ritual de la religión en los países católicos. O sea, esta, como digamos, se podría decir que esta hermandad entre religión y producción económica que se dio desde el siglo XV en los países protestantes, se empieza a dar en el siglo XVIII en los países de tradición católica y a mezclar con el proceso de la laicización. No sé si quede claro. O está muy difícil, no sé. Es que esto me hace pensar como dice la Constitución mexicana, ¿no? Que es un país, que México es un país laico. Uh-huh. Los países pues, que no dice eso, que es como, pues, es católico. O no hay países en Latinoamérica que dice así. No sé lo que tenga que ver, pero más o menos quiero como intentar entender Ok. como a qué se refiere justo eso, ¿no? También tiene que ver. Entiendo que México es un país católico, sino es como, sí, esta creencia de no ser totalmente católico, sino creyente en Dios, pero Lo de la Constitución tiene que ver con el propio proceso de revolución. La Constitución actual es el resultado de la Revolución Mexicana. Y me voy a ir un poco más para allá. Pero también tiene que ver. ¿Y por qué se dice que México es un país laico? Y sí es interesante, porque el clero nunca dejó de tener poder. O sea, aunque se le restara poder en el siglo XVIII, luego se le vuelve a dar poder en el siglo XIX. Y el hecho de que se ponga eso fue una manera de restarle privilegio político al clero que había gozado durante el porfiriato. Porfirio Díaz se asocia y hace un pacto político con el clero de nuevo para lograr mantener su idea de orden y progreso en el país. O sea, el clero es parte de su sector aliado. Y en particular en la Constitución mexicana se ve reflejado eso como para ponerle un alto no solo a los antiguos caciques del porfiriato, sino también al clero con el que había pactado Porfirio Díaz. Pero en general sí tiene que ver, ¿por qué? Porque en nuestro país la religión siempre fue y ha sido central. Entonces era o sea, no había otra opción de que no surgiera el proceso de laicización desde la propia religiosidad. ¿A qué me refiero con esto? En otros países que no tenían esta centralidad tan fuerte en torno a lo meramente religioso, el proceso de laicización puede surgir desde otras esferas. Surge desde la política. Piensen también en la Revolución Francesa. Surge desde el pensamiento ilustrado, desde los enciclopedistas, las academias y esta idea de hacer política. Y desde ahí es que se da el proceso de laicización de toda la sociedad. Porque ellos, en términos políticos, dicen, a ver, la iglesia está teniendo mucho poder, espérame tantito, ustedes solo se van a encargar de dar misa y todo el poder para el pueblo. Y vamos a hacer asambleas, vamos a instaurar una democracia y todo el mundo va a votar y aquí va a haber un presidente y no va a haber un rey. En nuestro país, con nuestra tradición, no se pudo dar así porque no existían las condiciones que posibilitaran que se diera de esa manera. No es como que en nuestro país tuviéramos un proceso natural de decir, sí, por supuesto, el clero está muy mal, la religión nos está lavando la mente, entonces vamos a... No, en nuestro país ese proceso de hacer laica la sociedad, es decir, que toda la cosmovisión de la sociedad deje de pensarse en términos religiosos, se tuvo que dar a fuerzas desde la propia religión porque era lo central en la tercera. Lo era todo, no había de otra manera. ¿No? Hemos visto cómo la sociedad estamental se regía en estos términos de honor, privilegio y sangre, pero que correspondían al final del día a términos teológicos. Entonces, por esas mismas condiciones es que el proceso de hacer laica a la sociedad se dio desde la propia religión. ¿Y en qué términos se dio? Y es lo que dice Rubial, y regresemos a la lectura.
Lo podemos ver, por ejemplo, también en las pinturas, cómo ya se empieza a hablar de un tipo de Dios que es el Dios, ya no el Dios que castiga, el Dios del juicio final, que acuérdense que era el mero mero antes, el que iba a determinar, sino de este Dios bueno, del Nuevo Testamento, el Dios de la familia. Entonces empieza a ver mucho la Sagrada Familia, ¿no? Y María, y el esposo, y los niños, y esta idea de la familia mexicana en relación también con la familia de la Biblia. Entonces, estos valores, ahora sí terrenales, que ya no tienen que ver con voy a sufrir un chingo en la tierra para irme al cielo, porque esa era básicamente la mentalidad. Entre más sufrías, te ibas a ir al cielo. Ahora sí era como una mezcla. Entonces puedo trabajar y tener bien a mi familia y hacer caridad y ser una buena familia cristiana y así irme al cielo. Entonces empieza poco a poco a dar este proceso de quitar la religión de todas las esferas de la sociedad, que es básicamente ese es el proceso de laicización, pero desde la propia religión, pero ya es una religión espiritual individual, ya no es una religión dogmática que viene desde la iglesia. O sea, por eso esta lectura a mí me parece muy interesante, porque explica en varios términos, lo hace con los libros que leían, con el tipo de pinturas que se ven en las iglesias, por ejemplo. Ustedes podemos ir, por ejemplo, bueno, no podemos ir a ningún lado, pero vayan a la iglesia de la Compañía de Jesús en el centro, que tiene, se llama La Profesa y tiene cuadros del siglo XVIII. Si ustedes ven la pintura que empieza a aparecer en las iglesias, pueden ver esta pintura de la familia, de la Virgen con José y el niño. Entonces es un tipo de pintura que responde a los valores de esta burguesía criolla, de estos valores terrenales, y ya no van a ver todas las pinturas que veían en el siglo XVI, que era el juicio final, el juicio final, el juicio final, el juicio final. Ya es un poco más de disfrutar, pero ya no se piensa en términos del juicio final, ya se empieza en términos de lo terrenal, de la vida, ganar dinero, y siempre con la cuestión también de la caridad. Entonces no era ganar dinero solo para acumular capital, como en los países de tradición 100% capitalista, como Estados Unidos, Inglaterra o Alemania, sino que era sí acumular capital, pero como la usura sigue siendo y la avaricia siguen siendo pecado, hacer muchas obras de caridad. Entonces van mezclados de la mano, siempre. No sé si alguien quisiera comentar algo más al respecto o algo que les haya parecido interesante de la lectura. Es una lectura larga, pero algo que hayan visto por ahí. Bueno, explica básicamente eso y espero que les quede claro que es importante para entender México. En ese entonces no era México, pero para entender nuestro país hoy y en ese entonces también. O sea, porque a pesar de que hoy en día todos nosotros somos laicos, por ejemplo, piensen ustedes en ciertas pautas de conducta que seguimos teniendo como sociedad mexicana que siguen partiendo de términos religiosos. Hay una distinción entre ética y moral. ¿Sí? La ética parte de términos, intenta partir de términos universales, porque es una disciplina filosófica que ya sabemos que no existe lo universal, pero bueno, entre lo correcto y lo incorrecto, pero sí situado. Y la moral siempre va a partir entre el binomio bueno y malo. Y ustedes pónganse a analizar las pautas de conducta de la sociedad mexicana en términos generales. O sea, aunque seamos ya todos muy laicos, por nuestra propia tradición y por nuestra propia historia, esta cuestión laica de nosotros sale de lo religioso y va a partir de ahí, y tenemos siempre el más ateo, les prometo que va a tener ahí sus puntos ciegos religiosos, porque es nuestra tradición. Entre lo bueno y lo malo, la idea de la culpa, la idea del castigo, ¿no? La idea de la culpa, como les digo, es lo peor. Y eso seguía permeando muy fuerte aquí con esta moral individualista que además también nace de la confesión. Entonces, como, ching, ya hice esto, entonces, bueno, me tengo que ir y tengo que rezar 15 Ave Marías o no sé qué, no sé cómo funcione, pero
Y hoy en día ya no van y ya no se confiesan y todo, pero la culpa sigue ahí, ¿eh? Véanlo como sociedad. En fin, solo para que le piensen. Como nuestra supuesta ética ya hoy en día muy laica en términos sociales en México siempre va a tener ahí atisbos de un pensamiento religioso católico. Les digo, por más agnósticos o ateos que se denominen. Pues bueno, si ya nadie quisiera comentar nada de la lectura, vuelvan a leer. Creo que es una lectura que sí les sirve para pensar varias cosas. Pero tiene mucha información, ya sé que es una lectura pesada, pero bueno, ahí la tienen. Una pregunta. Pues si quieres estoy ahorita yo. Ah, sí. Ujú, ujú, ujú. Ujú. Sí, muy bien, Brenda. Tienes toda la boca llena de verdad. Y dijiste cosas muy interesantes. Por eso les digo que esta lectura ya sé que tiene mucha información y que está, pero de verdad es muy rica. Por ejemplo, lo de la muerte, los ritos en torno a una buena muerte eran de los ritos más importantes de la Iglesia Católica. Hoy en día estamos muy centrados en el funeral y si tienen familia católica, pues hacen misas, ¿no? Pero prepararse para la muerte era toda una, como dice Brenda, era todo un acontecimiento. Esto desde antes. Entonces se llamaban los ritos de la buena muerte y había libros que se llamaban Ars Moriendi, artes de la muerte, que preparaban no solo al que se iba a morir, sino al cura que tenía que darle la santa unción, que se llama cuando va y visitaba al muerto en la casa y le hace una última confesión. Ahí les digo de nuevo este control sobre esta individualidad que empiezan a hacer y la culpa. Entonces una última confesión para que ya se fuera al cielo sin ningún pecado, sin ninguna culpa. ¿No? Y había toda una preparación, cómo se tenía que poner el cuerpo, cómo se tenía que acostar, cómo tenían que ir las manos ya una vez, ¿no? Y ya también había otro tipo de textos que corresponden ahora sí a este proceso de laicización que era qué tienes que hacer más allá de tu buena muerte religiosa, ahora tu buena muerte del mundo laico que era pues haz tu testamento, cómo, a quién le vas a dar qué, ¿no? Cómo vas a distribuir la riqueza y acuérdense que siempre era la caridad, era como si le dejo a mi hijo y a mi hija o lo que sea, pero una gran parte de eso a la caridad. Luego lo que dice sobre las mujeres también es bien interesante de nuevo con este proceso de laicización y qué bueno que lo relacionaste con la clase pasada. Lo que Genevieve nos platicaba de la clase pasada corresponde, sí, al mundo de los conventos durante todas las épocas.
Pero si pensamos ya en esta nueva sociedad en vías de laicización, de construir su individualidad, como bien dices también, Brenda, ya empieza a haber una normatividad de la mujer en términos individuales. ¿A qué me refiero con eso? O sea, ya no solo es eres una monja y esto es lo que tienes que hacer con tu cuerpo cuando entres al convento, porque si tratas tu cuerpo de esta manera, estás tratando tu alma de esta manera y te vas a ir al cielo, como monja y como corporación, como un cuerpo de monjas, esposas de Cristo. Ahora ya son estas mujeres que están en el mundo de afuera y que empiezan a leer devocionarios específicamente para mujeres. Todavía no es ese tipo de textos que te encuentras en el siglo XIX y sobre todo en el XX sobre cómo usar la bufanda. Ahorita les voy a, no sé si ya han visto el de La buena ama de casa, de una revista chilena de los años 50. A este se los voy a presentar ahorita. No tiene que ver con nuestra clase, pero es una maravilla. Se los quiero enseñar. Todavía no es ese tipo de cuestiones 100% laicas, pero ya empezamos a encontrar en el siglo XVIII cosas sobre moral particularmente femenina. Entonces, oraciones específicamente para las mujeres, novenarios específicamente para las mujeres relacionados con la Virgen María, ejercicios espirituales para mujeres que tienen que ver con la feminidad y con el mundo religioso. Y ya hacia finales del siglo XVIII y sobre todo en el XIX sí encontramos ahora sí empezamos a encontrar las primeras revistas y periódicos para mujeres que ya tienen que ver más con este papel del ama de casa y etcétera. Pero sí, muy bien, Brenda. ¿Alguien más quería decir otra cosa? Sí, que la clase que viene mencionaste desde un inicio que íbamos a ver algo así del arte, ¿no? Escuché mal. En... ¿Me puedes repetir, Fer? Ajá, pues que algo así de que íbamos a ver el arte en México con otros temas. O me emocioné. La siguiente, en el temario. Ajá, bueno, lo mencionaste al inicio, o no sé si durante, bueno, cuando estabas presentando la presentación así donde estaban los cuadros de nuevo, bueno, nuevo Uh-huh. hispanos. La siguiente clase vamos a hablar de ilustración y arte. Sí. Y bueno, eh, noté que ahorita en la lectura de hoy hay como unos cuadros, ¿no? Bueno, Sí. y uno sobre todo me llamó la atención, que es la figura 2 acerca de que Dios está con sus abuelos, ¿no? Algo así. Déjame abrirlo, sí. Es que utiliza, sí, lo padre de esa lectura es que exactamente utiliza el arte para demostrar este proceso de laicización y de cómo se empiezan a pintar nuevos temas que aparecen en las iglesias, ya no solo sobre el juicio final y sobre Dios viniendo a castigarnos, sino otro tipo de cosas que tienen que ver más con el Nuevo Testamento y con la vida de Cristo de Cristo cuando era niño, de Cristo cuando, o sea, de Jesús cuando fue creciendo, pero su vida más en la tierra, para modelar ese comportamiento burgués de las clases medias. Eh, Déjame buscar la lectura para ver la obra a la que te refieres. Dices la figura 2, ¿verdad? Ajá. A ver. Espérame. Está en la página 15, donde dice que es el banquete de Jesús con sus padres y sus abuelos. Ay, sí. En la página 15. Ajá. Ah, ya lo vi, sí. Sí, es bellísima. Y sí, o sea, es parte de lo mismo. Y mira, ahí está lindo porque está Dios Padre arriba. O sea, está Jesús y luego, o sea, Dios, o sea, el Hijo y Dios Padre arriba. Pero sí son ya más escenas de la vida cotidiana también para esta identificación. Y no es como que la iglesia dijera, ay, ahora como ya se está perdiendo la religión, vamos a ponerles cosas que les hagan más sentido, sino que este tipo de pinturas da muestra de cómo ya se empieza a experimentar la religión desde otro lugar, también sobre goce de la vida, o sea, podemos ver que están disfrutando la comida y siempre sí, o sea, desde un lugar religioso, pero ya es otra visión.
¿no? Y también él habla sobre las nuevas devociones que surgen en el siglo XVIII al Sagrado Corazón y hacia la Sagrada Familia, que también son devociones que corresponden a este nuevo tipo de religiosidad, ¿no? Ya no solo es a cierto santo, sino de nuevo al Sagrado Corazón, que es la idea de Jesús en el Nuevo Testamento, y a la Sagrada Familia. Y también empiezan a hacer, él no se mete en esto, pero en este siglo XVIII, con esta nueva moral, la idea de la familia mexicana, ¿no? De esta familia mexicana del papá, mamá, la abuela, ¿no? Toda esta idea de que hasta la fecha tenemos sobre la típica familia católica mexicana. Justo eso me llamó mucho la atención. Bueno, a pesar de que no leí la lectura, pues me quedé pensando, ¿no? En si justamente lo que quiere, o sea, reflejar es la organización social. Y, Exacto. Uh-huh. y bueno, justo viéndolo desde un lado religioso, pues, bueno, yo tengo más conocimientos un poco del cristianismo, del catolicismo como tal, no mucho, ¿no? Pero la Biblia, bueno, no es que yo sea creyente, sino que la obligación. Por eso, pues mi abuela siempre me dice, bueno, siempre para todo es de hay un Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, ¿no? Y también habla la Biblia de que, pues, ay, eh, bueno, es como que muchas cosas raras, pero así sobre todo, ¿no? Por ejemplo, si una persona así muy creyente viera ese tipo de obras, dirá, pues qué tranza, ¿no? Si Dios no tuvo ni abuelos, bueno, Jesús no tuvo ni abuelos, solamente fue como que un milagrito y ya nació y el Salvador del mundo, ¿no? Bueno, solo era como que esto. Sí, efectivamente, Fernanda, se empieza a reorganizar la sociedad ya desde esta perspectiva laica, híbrida con lo religioso, que eso es lo que espero que les quede claro, que es esta cosa rara, o sea, este laicismo, pero que al final del día nace de lo religioso y parte de lo religioso. Y sí, sí, o sea, Jesús es hijo de Dios a través del Espíritu Santo, pero también fue criado por María y por José. Entonces, y esto es toda esta parte de la historia. Y parece que yo soy así. No, yo tampoco tengo religión, pero digo, tienes que saber estos temas para entender el periodo. Y Jesús fue criado desde que era bebé por María, por José y también por los abuelos. Pero en esta me gusta que te hayas fijado, aunque no hayas leído, te hayas fijado en esta pintura, porque ya representa uno de estos nuevos valores laicos típicos mexicanos, que es la familia, la centralidad de la familia, la comida de los domingos, ¿no? Y que el gran modelo, la gran familia, no era Enrique Peña Nieto y su esposa y sus 500 hijos, ¿no? La gran familia era José, María, ¿no? Y los abuelos y el niño Dios. Entonces eran estos nuevos modelos de comportamiento que sí parten de los religiosos, pero que ya tienen otros valores laicos. Y acabas de decir uno de ellos. Uno de estos nuevos valores laicos es el de la familia, el de la unión familiar, por ejemplo. Bueno, si ya nadie tiene nada que decir, no se vayan, les enseño lo que les quería enseñar. ¿Y cuáles son los otros valores laicos? Como el, no sé, algún derecho o algo así. Estos valores laicos particularmente que nacen en la Nueva España es, por ejemplo, y aquí él dice, la cuestión, los temas definidos lo dice Rubial como aburguesados, o sea, estos nuevos valores en torno al dinero ya no como algo malo, como algo que tiene que ver con la avaricia, sino con algo que tiene que ver con el trabajador, pero siempre relacionado con la caridad, ¿ok? Entonces, alguien que fuera trabajador y que lograra acumular dinero tenía siempre que regresarlo a, a la iglesia, pero la iglesia no como institución, o sea, todos los miembros de la iglesia, entonces tenía que contribuir a la sociedad con ese dinero. ¿Qué otra cosa? El gozo. La religión católica es la religión en contra del gozo. De verdad, todo es como sufre, 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 sufre. No, pero poco a poco se empieza a introducir, o sea, no un gozo sexual, por supuesto que no, imagínense, no. Pero un gozo como de gozar en familia, ¿no? Ya no como el niño Jesús gozó cuando era chiquito y se subía en los hombros de José y, o sea, comer en domingo en familia, gozar en familia, pasear por los parques,
ir a tomar el café, o sea, gozar la vida terrenal, ¿no? Sí, o sea, lo que les decía, caminar por el parque, comer en familia, ir a tomar un café. Qué otro valor? Eh, Ujú, así es. Sí, y bueno, qué bueno que lo dijiste porque ya está bien, tomen chocolate. Entonces en el siglo XVIII está bien, tomen chocolate porque la gente se ponía, sobre todo también a las monjas, lo tenían, las monjas y los curas lo tenían prohibidísimo. Estuve haciendo investigación de archivo hace un par de años en un archivo jesuita y todas las cartas que mandaban así para quejarse con el general era como, y no, siguen comiendo chocolate y ya se los prohibimos y era un gran tema, ¿no? Que no comieran los religiosos chocolate porque sí, o sea, gozaban demasiado y se ponían casi casi en este éxtasis de placer con el chocolate. Y en el siglo XVIII, qué bueno que lo sacas, Brenda, porque en el siglo XVIII es como, bueno, ya tu chocolatito con tu pan como familia. Los religiosos todavía no tenían muy bien lo del chocolate, pero sí ya empezar poco a poco a gozar esta vida terrenal. Y sí tiene que ver con el nacimiento de la burguesía, porque antes, si les digo que era una sociedad estamental, pues los de abajo no gozaban mucho porque tenían que trabajar todo el día para vivir. Y los de arriba no gozaban porque estaba malo por la religión gozar. Entonces esta nueva capa, esta nueva como clase media alta, que ya no tiene, ¿no? Que corresponder a estos valores, empieza a gozar poco a poco. ¿Qué otra cosa? También se empieza a trastocar este papel tradicional de hombres y mujeres, pero esto tómenlo con muchas pinzas, de verdad, porque no fue en la mayoría de los casos, pero también mujeres que leían, mujeres que ya sabían escribir, mujeres que se reunían en estas tertulias para discutir obras. El papel de los libreros era muy importante, la gente empezó a leer más. Esta burguesía empieza a leer más y se prestaban libros, porque no era como hoy en día que se imprimen libros como se hace papel de baño, que hay muchos libros, ¿no? Entonces, un libro era algo preciado y tú tenías un libro y se lo prestabas a alguien más y antes que una mujer se metiera en esas pláticas, no, hombre, ¿no? Entonces ahora sí ya está bien porque es una mujer leída, ¿no? Entonces, los avances científicos, un nuevo valor era la acumulación de conocimiento, que antes no se consideraba un valor. Entonces, este nuevo valor laico, ¿no? Lo que veíamos de coleccionismo de naturaleza, coleccionismo de muchas otras cosas, de monedas, de plantas, de escarabajos. Entonces la idea de acumular, que va mano a mano con la idea del central del capitalismo, también se traslada al ámbito científico y es esta idea de no solo acumular conocimiento, sino ir acumulando colecciones. O sea, la idea de coleccionismo también nace. Y estos son solo algunos de los valores, pero sí tiene lo central, Daniela, de estos valores laicos es empezar a gozar un poco la vida en la tierra. O sea, no les van a decir, sí, amor libre. Por supuesto que no siguen siendo una sociedad muy religiosa. Pero sí es como, pues sí, tómense su chocolatito, vayan a pasear al parque, o sea, empezar a gozar esta vida, ¿no? No todo es sufrimiento para ganar de tu camino al cielo. Este camino al cielo ya se puede ganar en vida sin sufrir, digámoslo. Y esto tiene que ver con el hecho de que se empezó pues a tener este sistema capitalista, donde pues la gente o el pueblo pudiera pues gozar más y este hecho de gozar más pues también es el hecho de pues hacer la economía más fuerte o no tiene nada que ver. Pues van de la mano, quizás, o sea, no es causal, no es como que ya se está instaurando el capitalismo, por lo tanto la gente goza. O sea, no es así, no es algo tan obvio, pero el hecho de que ya nace esta clase social que tiene la capacidad de acumular dinero y sí dárselo a la caridad, pero también gastarlo, da algo que no existía antes, que es el tiempo de ocio. Entonces ya no tienen que estar, ¿no? Todo el día trabajando o todo el día rezando. Ya tienen un capital suficiente para tiempo de ocio, para ir a pasear al parque, para ir a visitar a la familia a Veracruz, para ese tipo de cosas. O sea, ya nace un espacio que tiene que ver con vacacionar, con tiempo de ocio y va de la mano con que ya la religión se va individualizando y ya no es esta religión tan Es rara, ¿no? y estricta, sino más individual. Entonces, pues sí, yo puedo hincarme en mi cama y rezarle al Espíritu Santo igual aquí
si estoy vacacionando en la casa de mi tío en Veracruz, ¿no? Porque ya es más íntimo. Entonces, sí tiene que ver con el surgimiento del tiempo del ocio que no existía antes. No había tiempo de ocio. Antes no había tiempo. Todo No estaba sé, dividido por las horas canónicas y tenías que rezar a tal hora, ir a misa, tal, tal, tal. Aquí ya empieza a existir ese espacio, ese tiempo, ese espacio, ese particular para el ocio, para el... perdón si ya se comentó, pero entonces como, o sea, es que me hace como muy chistoso que justo la iglesia dé como esta permisión a que se puedan hacer ese tipo de cosas. O sea, era como ya necesario. Es que es todo, es interesante porque es todo un proceso social, no es como que, como, Ajá, o sea, fue, los propios curas eran estos ilustrados. O sea, en la Nueva España los ilustrados no eran X. O sea, sí había ilustrados laicos, pero los curas eran los ilustrados. O sea, estos propios frailes y curas eran los que empezaron a leer a Voltaire y empezaron a leer estos pensadores franceses. O sea, la propia ilustración se dio desde la esfera religiosa. O sea, se fue moviendo la gente. No es como que se quedara encerrada. O sea, las monjas, sí, por la cuestión de clausura, pero los curas hombres y ciertas monjas y en general, o sea, la iglesia se fue moviendo con todo este proceso, no es como que se quedara atrás, se fue dando a la par todo este proceso de laicización y la gran mayoría de los ilustrados eran curas, particularmente jesuitas. Entonces, por ejemplo, se empieza a utilizar la palabra México y la idea del mexicano de estos jesuitas que expulsan, que empiezan a escribir en Italia sobre México, sobre lo mexicano, con ideas muy laicas, pero eran curas. Entonces, ¿no? Va, sí, va de la mano, no se quedaron atrás, no se quedó la iglesia atrás, de hecho, como les digo, aparte por algo natural, de nuevo, porque las condiciones se los posibilitaban, porque eran los que tenían acceso a los estudios, eran los que estudiaban, eran los que tenían acceso al conocimiento. Entonces, ¿no? Eran, por supuesto, los más informados, los más leídos, y desde ahí se empezó a dar esta revolución también. Bueno, déjenme buscarle eso que ya les digo que no tiene que ver con la... sí. Pero sí se llama Manual para una buena esposa. Ah, Guía de la buena esposa. Qué maravilla. 1952. Entonces, 70 años. 70 años. No se vayan al siglo XVIII, ni siquiera al siglo XVII, antes 70 años. Vean de verdad qué maravilla. En España. Entonces eran las 11 reglas para mantener a tu marido feliz. Ay, pero aquí están en chiquitas. Ándale. Déjenme buscarles las imágenes en grande. Porque de verdad es una Lo voy a, maravilla. lo voy a tener en mi colección. Sí, para que las apliquen, por favor. Sí. Qué buena clase, maestra. Usted sí me lo que necesitamos hacer. Ya ven, la siguiente vamos a ver costura. Se traen sus, se traen sus agujas. A ver. Ah, profesora, una pregunta. ¿El corpus canónico libresco solamente se da en el siglo XVI? Sí, ya por ejemplo, o sea, este corpus canónico libresco, FER, que mediante el cual ordenaban la realidad las personas, o sea, este cuerpo de libros canónicos en cuyo centro estaba la Biblia y había otros como Plinio, Marco Polo y otra serie de cosas, es del siglo XVI. O sea, en el siglo XVIII ya la gente ya no cree, o sea, ya poco a poco ya dicen, o sea, ya no creen que literalmente se va a abrir el cielo y Dios va a bajar. O sea, ya se empieza a observar la realidad. Sí, la gente sigue creyendo, pero ya se empieza a observar la realidad en términos más científicos. Por el mismo proceso que hemos estado explicando toda la clase, pero ya la gente deja poco a poco de observar. Y les digo poco a poco, porque acuérdense la anécdota de esta mujer que les conté que viaja a México, una campesina gallega que me lo contó a mí, que viaja a México en los
que habrá sido pues en los 50, 40, algo así, en un barco y ve por primera vez a un africano y dice es un demonio. Entonces, la gente sigue observando a algunas personas, ¿no? Pero ya en general, poco a poco ya se deja de observar así. Ay, espérenme, denme un momento porque sí quiero encontrar esto para enseñárselos. Ah, miren, aquí está. Ya, ahora sí. Les voy a presentar la pantalla. 1952, ¿eh? O sea, no fue hace tanto. Ya de la buena